Sean ustedes bienvenidos a este webinar en nombre de Universidad Hebraica. Es para nosotros un placer el recibirlos y también es un placer celebrar a nuestro ponente del día de hoy. Es un honor y un gusto tenerlo aquí junto con nosotros. Me permito el poder presentarlos y una pequeña remembranza de su trayectoria. Muy bien, su nombre es Sandro Halfen. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria del cine y televisión. Él es cineasta y productor cinematográfico, productor de más de 35 largometrajes de ficción y creador de showrunner de 2 series para Amazon y ViX. Sandro, agradecemos mucho el que el día de hoy estés con nosotros a nombre de la Universidad Hebraica y del rector. Y pues te cedemos el micrófono y que tengas un total éxito con todos nuestros asistentes. Bienvenido. Much- Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a la Universidad Hebraica por darme este espacio. Eh, este tema, bueno, para mí es algo como muy especial poder compartir un poquito acerca de la experiencia judía y la visión judía y del judío en el cine latinoamericano, porque creo que de las 10 o 15 películas mexicanas que han abordado temas judíos, yo he tenido el honor de participar, ya sea como director o como productor, en al menos 5 de ellas. Entonces, sí es algo que definitivamente siempre he estado como muy presente en mi carrera. Y bueno, pues este webinar es una invitación en realidad para el curso que voy a dar dentro de la Universidad Hebraica sobre el cine judío latinoamericano. Evidentemente hoy tenemos muy poco tiempo y no les puedo pasar clips de películas, ni podemos hablar específicamente de algunas obras, sino que les voy a dar un poquito un contexto más universal, con el fin de motivarlos. Ojalá se puedan inscribir al curso en donde ya analizaremos con mucha más precisión ciertos temas, ¿no? Que hoy simple y sencillamente voy a tocar muy superficialmente. Como ustedes saben, el cine y los judíos van de la mano, ¿no? Definitivamente no hay, yo creo, alguna otra industria en donde los judíos hayan sido tan importantes históricamente. Prácticamente todos los estudios norteamericanos de cine fueron fundados por judíos, desde los hermanos Warner hasta el señor Mayer, el señor Goldwyn, etcétera, etcétera, etcétera. Nombres que para nosotros, pues, son universalmente conocidos porque vemos todavía hoy en día sus loguitos al principio de muchas películas. Sin embargo, en México también sucedió algo muy similar. El gran zar, por así llamarlo, del cine mexicano, sobre todo en la época de oro del cine mexicano, es Gregorio Wallerstein. Y Gregorio Wallerstein, pues como su nombre lo indica, también originario judío, fue probablemente el primer gran productor que también tuvo la valentía de explorar el tema judío dentro del cine latinoamericano. Eh, es muy curioso porque ustedes van a ver que voy a hablar muy escuetamente de cosas que sucedieron en los años 40 y después voy a hacer un fast forward prácticamente hasta los años 90, porque dentro de las décadas de los 50, 60, 70 y 80, en México la experiencia judía en el cine es prácticamente inexistente. Sin embargo, los judíos dentro de la industria cinematográfica mexicana son de muchísima importancia. Solamente basta con nombrar a un director de cine que es Arturo Ripstein, que Ripstein es probablemente el director de cine mexicano más importante de la historia. Bueno, después de los tres grandes hoy en día, ¿no? Pero históricamente hablando, obviamente es Ripstein. Y Ripstein viene de
una dinastía que empieza con Alfredo Ripstein, que también fue productor de cine en México, y de hecho Arturo ahora, su hijo, Gabriel Ripstein, es también un gran cineasta. Entonces, pues esa tradición continúa existiendo en el cine mexicano. Voy a empezar con una nota que a mí me parece muy, muy simpática. El primer personaje claramente judío y cuya trama tiene que ver con el judaísmo implícitamente en el cine mexicano es protagonizado por probablemente la actriz más importante mexicana de todos los tiempos. ¿Alguien quiere poner en el chat si adivina de quién estoy hablando? ¿Quién pudo haber sido la primera mujer mexicana en interpretar a una judía en una película? Si quieren les doy el tip del nombre de la película. El nombre de la película es Que Dios me perdone, de 1948. ¿Alguien por ahí quiere aventurarse a decir quién pudo haber sido? Pues muy bien, es María Félix. María Félix fue la primera actriz en tener un papel de una persona judía, justamente de Elena Kovac. Esta es una película profundamente interesante. Primero, porque fue producida por Gabriel Wallers. Segundo, porque es la única película mexicana que atañe directamente a la Segunda Guerra Mundial, en específico a la persecución nazi de los judíos. María Félix, en su personaje, interpreta a una cabaretera que se enamora de un hombre rico, pero que en realidad está utilizando al hombre rico para obtener recursos para salvar a su hija de un campo de concentración. Obviamente podemos ver que el nombre de la película pues cuestiona, como pues me imagino era la práctica de los tiempos, la moralidad de hacer esto, y por eso la película se llama Que Dios me perdone. Sin embargo, bueno, es una película completamente avant-garde porque habla de temas que hoy en día son bastante mainstream, pero que en su momento, estamos hablando de 1948, pues todavía no estaban en la boca de todos. Habla muchísimo de la psicosis de guerra, del trauma de la guerra, y bueno, pues tiene un final particularmente interesante porque quieren que les arruine el final. Bueno, se los arruina. De cualquier manera, no logra salvar a su hija. Entonces, digamos que eh, dentro, dentro de esa narrativa, pues estamos hablando de algo que inclusive hoy en día sería muy poco factible ver en el cine mexicano. Y lo más interesante es que el guión lo escribieron dos de los más grandes escritores mexicanos del siglo XX que no son judíos, Javier Villaurrutia y José Revueltas. Entonces, pues les recomiendo muchísimo que si pueden ver Que Dios me perdone, la vean, sobre todo si están interesados en este tipo de argumentos. Y obviamente en el curso que se llama Cine Kosher, creo que no lo mencioné, vamos a ver, Que Dios me perdone, y vamos a analizar como mucho más prácticamente lo que sucedió. Ahora bien, estoy empezando por México, porque me imagino que la mayor parte de los asistentes son mexicanos. Sin embargo, aunque en México probablemente haya solamente 15, 18 películas que hablan sobre la cuestión judía o sobre el judaísmo de alguna manera, el país latinoamericano que evidentemente más películas, inclusive a lo largo de todas estas décadas, ha producido cine de imaginario judío es Argentina, ¿no? Y inclusive aquí quiero hacer una anotación, probablemente si me vengo a una película mucho más reciente que probablemente la mayor parte de ustedes han visto, que se llama Relatos Salvajes, que es una película del 2014, parecería que no es una película 100% judía, en efecto, no todas las historias tienen que ver. Sin embargo, la película de Cifrón, que también es un cineasta judío, tiene al menos en 3 historias claramente pautas judías. La primera, que a mí se me hace muy, muy, muy simpática,
si se recuerda en la película, es de Gabriel Pasternak, al que no vemos ni aparece en la película, pero que reúne a todas las personas que le han arruinado la vida en un avión y quiere tirar el avión sobre la casa de sus padres. ¿Qué puede ser más judío que eso? Y después tenemos obviamente a Fisher, que trata de explotar el depósito de autos cuando se lo lleva la grúa, ¿no? Y evidentemente tenemos la última historia, que es ahora sí la boda judía, que no hay nada ahí que nos diga que es judía, más allá, o sea, nunca se habla de una boda judía en particular, pero los judíos reconocemos, ¿no?, las tradiciones judías de una boda. Y entonces, Relato Salvaje, pues nos puede hacer entender o nos puede servir como puente para ver cómo es tan diferente la apreciación del judío en el cine mexicano como la apreciación de los elementos judíos en el cine argentino. Porque evidentemente en Argentina, al tener una población judía mucho más grande y mucho más compenetrada en la vida cotidiana argentina, vemos cosas como Relato Salvaje en donde el elemento judío no es central. Sin embargo, existe este componente profundamente judío, digamos casi woody-allenesco, por así decirlo, ¿no?, que en México no nos es tan fácil encontrar. Voy a hacer como rápidamente una paréntesis regresando a México, porque después de Que Dios me perdone, no existen realmente muchas películas mexicanas que tocan los temas. Hay una película muy simpática, muy interesante, que se llama La ciudad de los niños, con Arturo de Córdoba. En La ciudad de los niños, por ejemplo, es un padre católico que tiene un hospicio para niños huérfanos y muy interesantemente, uno de los niños es judío, ¿no? Pero de ahí nos tenemos que brincar prácticamente a los años 70, cuando Ripstein hace la única película de toda su carrera que es claramente judía, que es El Santo Oficio, que es una adaptación cinematográfica de la famosa historia de la familia Carvajal, que creo que la mayor parte del público aquí puede conocer, que es como justamente la Inquisición persiguió y mató a una familia de conversos de origen judío, ¿no? Ahora bien, si en México el judío nunca fue presente como componente cinematográfico, yo quiero aventurarme a dar una pequeña suposición. Wallerstein muy inteligentemente sabía que los judíos probablemente todavía cargaban mucho estigma de otredad dentro del gran público mexicano. Sin embargo, la contraparte, el gemelo del emigrado judío, que sí podía participar de una manera más directa con el gran público, sobre todo porque era cristiano o era una migración cristiana, era el libanés. Y si bien no vemos muchísimas películas en donde existen estos personajes jocosos judíos, pues obviamente los cinéfilos recordarán las películas en donde Joaquín Pardavé hace de comerciante libanés, ¿no? En particular, el Baizano Jalil. El Baizano con B, no paisano, el Baizano Jalil, que obviamente desde el título, quién sabe, sabe, por así decirlo, ¿no? Es una producción de Wallerstein, pero Wallerstein la coproduce con Miguel Zacarías, que es otro de los grandes y más importantes productores de cine mexicano, que era libanés. Sin embargo, quien haya visto estas películas de Joaquín Pardavé, el Baizano Jalil, se dará cuenta de cómo se llama la esposa, por ejemplo. ¿Alguien quiere adivinar cómo se llamaba la esposa? Es muy fácil. En todos los chistes judíos, ¿cómo se llama la esposa? Sara.
¿no? Y está protagonizada por Sara García, de hecho. Entonces, si ustedes se atreven a ver estas películas dentro de la perspectiva de que no son inmigrantes libaneses, sino que pueden ser inmigrantes judíos, prácticamente la película funciona igual, idénticamente, ¿no? Porque todo se basa dentro de estos clichés que acompañan la migración judía, ¿no? En el siglo XX a la Ciudad de México. Los comerciantes del centro, ¿no? Los problemas que tienen estos grupos de inmigrantes para relacionarse con las familias mexicanas, pues todos los problemas que pueden causar los amoríos entre gente de la comunidad y gente no de la comunidad. Y para mí en particular se me hace muy curioso que la colectividad haya tomado el término paisano pues para referirse a nosotros, entre nosotros, y que la película se llame El Paisano Jalil, ¿no? Sin embargo, bueno, todo esto cambia en 1994, en donde aparece la película que probablemente casi todos ustedes habrán visto, que es Novia que te vea, de Gita Shifter, ¿no? Novia que te vea es probablemente o es considerada por todos los historiadores de cine como la primera película que realmente habla de, uno, la colectividad judía como ya una parte íntegra de la sociedad mexicana, ¿no? Y dos, que es una película que no nada más está tratando de hacer ver a la colectividad desde fuera, ¿no? Como una especie de teatro de así somos los judíos mexicanos. No, sino que es una película que habla también de problemas importantes dentro de la comunidad judía, ¿no? Es decir, no nada más era una película hecha para las audiencias, sino que era también una película hecha para los judíos, por los judíos como espectadores, ¿no? Ahora, lo muy interesante de esta película, quien recuerda Novia que te vea, pues también debe de sonreír pensando que la mayor parte de los actores que participan en Novia que te vea no son judíos, ¿no? Y eso es algo pues bastante interesante porque justamente eh, en la historia del cine mexicano, mientras que los judíos eran profundamente importantes dentro de la dirección y la producción, por ejemplo, les menciono a Benito Alasraqui. Benito, creo que alguien dice que no me escucha, pero bueno, espero que todos me escuchen. Te escuchamos perfecto. Benito Alasraqui hizo una película que se llama Raíces. Raíces es la primera película neorrealista mexicana, estamos hablando de 1950. Y de verdad es una película que si no han visto, les recomiendo muchísimo que la vean porque es de importancia, yo creo que internacional. Hizo muchísimo ruido y fue una de las películas que también de alguna manera hizo entre todas cosas, que México se pusiera en el mapa de la cinematografía mundial, entre él, el Indio Fernández y demás, que luego, a final de cuentas, fue lo que abrió las puertas a que Buñuel viniera a México a hacer cine también, ¿no? Tenemos a Rafael Corquidi, ¿no? Más recientemente a Luis Mandoki, a Sabina Berman, a Eugenio Polgovsky, a José Woldenberg, el exdirector del IFE, también fue un gran cineasta, por si no lo sabe, ¿no? Fue participante de un colectivo de cine político de los años 70 que se llama el Grupo Octubre, y es muy interesante ver cómo él también ahí tenía las manos. Sin embargo, como actores, pues la verdad es que si nos vamos a la época del cine de oro mexicano, probablemente solo encontremos a dos actrices de origen judía, Rosa Furman y Berta Moss, que de cualquier manera eran nacidas en Argentina, ¿no? Así como otras grandes tipo Libertad Lamarque y demás, que fue gente que migró
¿no? A hacer cine en México, ellas dos eran particularmente judías. De ahí nos tenemos que venir casi al fin de los 80, principios de los 90, en donde empiezan a aparecer estos actores judíos en la televisión, ¿no? Estamos hablando de Sergio Kleiner, de Ari Telch, de David Ossowski, de Raquel Pankowski, ¿no? Eric Elías Massander, que como todos sabemos, pues hizo muchísimo ruido en el teatro como ser una buena madre judía, y en el cine con algunas películas que gracias a Dios tuve la fortuna de producir, que son El cumple de la abuela, La boda de la abuela y El testamento de la abuela, en donde el personaje es claramente judío, aunque no se indica, ¿no? Eh, la película de Novia que te vea, pues no se podía apoyar, ¿no? En actores de origen judío y no que sea importante, ¿no? Inclusive en películas mucho más recientes, como 5 días sin Nora de Mariana Chenillo, el personaje principal es interpretado por Fernando Luján, que tampoco era judío, ¿no? Aunque el papel le queda maravillosamente bien. Porque quien ha visto 5 días sin Nora sabe que 5 días sin Nora se trata justamente de alguien que ha renunciado a la religión, completamente alejado, ¿no? De la colectividad, que sin embargo al morir su esposa le deja todo un juego para obligarlo a hacer Shive, ¿no? Y hablando de Shive, pues eso nos lleva a la segunda película mexicana que realmente ahí alguien habla de Miroslava Stern. Sí, Miroslava Stern eh, era, hay como mucha controversia si era judía o no era judía por esta razón. Su padre adoptivo era judío, ¿ok? Sin embargo, ella nunca se reconoció como judía, pero todos sabemos que Miroslava Stern es uno de los pues, grandísimos astros del cine nacional, ¿no? Hablando de Morirse está en hebreo, Morirse está en hebreo es una película que también tuve el honor de producir, que es muy interesante porque es la única película de tema judío en México que fue realizada por alguien no judío. Si bien el guión era del señor Stavans, la película la dirige Alejandro Springal, que si bien es cierto tiene parentesco judío, él no creció como judío ni se identifica como judío, y creo que eso le da, Morirse está en hebreo, a quienes la hayan visto, le da como justamente este ojo del que hablaba, ¿no? Que es diferente a Novia que te vea. Novia que te vea, estamos hablando de una película para la colectividad, ¿no? Porque si bien recuerdan, en Novia que te vea se hace muchísimo hincapié primero en lo que es ser judío dentro del marco mexicano, desde la llegada de la migración, pero sobre todo en los años 60 y 70, en la entrada a la universidad de una de las chicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también justamente en eso, la diferencia como tal vez un poco clichosa, que ahora ya tal vez nos parece eh, pues sobrepasada, pero que en ese momento estaba muy a la vista de todos, de estas diferencias entre las comunidades sefaradís y las comunidades ashkenazís, ¿no? La necesidad de los vínculos sefaradís de mantenerse en casa y la mujer judía ashkenazí que en cambio busca su salida al mundo, ¿no? Morirse está en hebreo, en cambio, yo siempre he dicho que es un poquito una mirada turística de la comunidad judía, ¿no? Un poco clichosa, eh, lo puedo decir abiertamente, pero porque es una película que estaba ideada sobre todo para la colectividad judía fuera de México. No era una película pensada para la colectividad judía mexicana, sino que era una película pensada para que las colectividades judías del resto del mundo dijeran, ah, caray, ¿existen judíos en México? ¿No?
Y de hecho, pues lo pueden ver con los títulos. En Estados Unidos, la película se llamó My Mexican Shiva, ¿no? Haciendo un poquito de juego con My Big Fat Greek Wedding. Aquí en México también se llamó Morirse está en hebreo, jugando con el mismo título en español. Sin embargo, el tagline era muy diferente. Mientras que el tagline en México era lo peor de morirse es reunir a la familia, no. Fuera de México, el tagline de la película era Get ready to eat the whole kosher enchilada. Ok. Entonces, evidentemente ha habido como muchas críticas hacia morirse está en hebreo, de que están como muy metidos a la fuerza, los mariachis y este tipo de cosas, ¿no? Que hacen como este clash entre lo que es la cultura judía y la cultura mexicana. Sin embargo, pues creo que sí hay algo de cierto en que el judío mexicano tiene unas peculiaridades que otros judíos no tienen. En las bodas judías mexicanas también puede llegar el mariachi a las 4 de la mañana, ¿no? O sea, una cosa no cancela a la otra y creo que eso es una de las razones por las cuales Morirse está en hebreo tuvo tanto éxito. Más recientemente ha habido toda una nueva generación de cineastas judíos mexicanos muy importantes, ¿no? En donde pareciera que la temática judía no está presente, pero cuando veamos ya más a detalle dentro del curso estas películas o a estos cineastas, nos vamos a dar cuenta de que la idiosincrasia judía siempre está presente. Es algo que el cineasta judío nunca puede dejar atrás. Estoy hablando sobre todo de Isaac Svan, de Michel Franco y de Ghazal Azraqui, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Nosotros los Nobles. Nosotros los Nobles parecería que pues, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy hablando en este momento. Pero si pensamos en ciertos detalles, ¿no? De esta extrañeza entre aquí los ricos, pero pensemos no en los ricos, sino en los emigrados, que se tienen que ver forzados a convivir con lo mexicano, que en este caso sí es la pobreza, pero podemos abrir un poquito el panorama y decir, en realidad estamos hablando de la otredad que entra a la cultura mexicana. Entonces podemos ver por qué el director y gestor de esta película es judío. Es clarísimo que Al-Azraqui trajo muchísimo de ese bagaje que todos los judíos que vivimos en México entendemos, ¿no? De que a final de cuentas, por más que seamos mexicanos, existe siempre este elemento de otredad, ¿no? De hecho, Gary o Gaz Al-Azraqui está por estrenar una película ahora en septiembre, váyanla a ver, que es Casi el Paraíso, basada en el libro de Luis Pota, que justamente también habla de otra otredad, que es este farsante que se hace pasar por un conde italiano que llega a México a seducir a una familia de políticos mexicanos, ¿no? Y otra vez pensemos, o sea, estamos hablando de esta idea de otredad, de migración, y yo creo que hay muchísimo de Ghazal Azraqui adentro de esos temas. Yo no creo que esas películas hubieran sido iguales si no fuera por él o por su origen judío. Cuando hablemos en el curso de otros países, los invito a inscribirse porque vamos a analizar muchísimos otros países y muchísimas otras películas, así como Argentina, que evidentemente ya hablamos de Relatos Salvajes, pero pues digamos que Argentina tiene pues a su Woody Allen, ¿no? O sea, no podemos hablar de cine judío latinoamericano sin hablar de Daniel Burman. Daniel Burman ha hecho toda una serie de películas, la más famosa es El Abrazo Partido, pero estamos hablando de Derecho de Familia, de Esperando al Mesías, ¿no? De La Suerte en sus manos, que son películas, otra vez,
en donde la raíz del judaísmo argentino se entiende de otra manera muy diferente a la del judaísmo mexicano. Y dentro de esa óptica vamos a analizar, por ejemplo, el cine uruguayo, una de las películas latinoamericanas más importantes del siglo XX y una joya es Whisky. Whisky también tiene un gran elemento judío. No es una película judía, sin embargo, tiene un gran elemento judío porque habla justamente también de estas segundas generaciones de los padres que migraron, que fueron muy exitosos haciendo ciertas industrias locales que luego se vinieron abajo, ¿no? Durante la globalización. Hay otras películas como la de Ariel Winograd que se llama Cara de Queso. Esta es una película argentina y, por ejemplo, Cara de Queso es otra película que en México sería más difícil de hacer. Es una película que habla de un country judío, o sea, es decir, digamos, del deportivo israelita, por así decir, ¿no? De algo que es solamente para la colectividad, pero pues habla, por ejemplo, de la relación de las familias judías potentes con el gobierno de Menem, porque la película está ubicada a principios de los años 90, ¿no? Y de este coqueteo entre el poder corrupto y la impunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son cosas que, por ejemplo, en México todavía no estamos, no estamos muy familiarizados a hacer. Como bien nos enseñó el señor Wallerstein, es mejor apegarnos a ciertos estereotipos más simpáticos como el paisano, ¿no? Eh, Definitivamente eso no ha sido cierto en el cine documental. Y aquí, bueno, pues obviamente me toca ser juez y jurado porque les hablo del documental Ocho Candelas. Ocho Candelas que pueden ver en YouTube, que es otra de las películas que analizaremos en el curso, pues es un documental que yo dirigí, que justamente habla de las comunidades malamente llamadas criptojudías en México, es decir, de personas que descubrieron tener antecedentes judíos en su árbol genealógico y decidieron convertirse al judaísmo. Esa fue, por ejemplo, una película que estaba dirigida solamente a la colectividad judía y por lo mismo también fue profundamente controversial en su momento dentro de la colectividad judía. Me encantaría ver cosas como Cara de Queso en México. También vamos a ver otras películas como El Brindis, que es una coproducción chileno-mexicana, que también tiene elementos muy fuertes judíos, que habla de un hombre que nunca pudo tener su bar mitzvah y que decide volver a hacer su bar mitzvah a los 83 años e invitar a su hija, a la que no ha visto desde que nació. Y otra película que es una de mis favoritas, también porque yo la produje, que se llama Acné, ¿no? Que es una coproducción uruguayo-mexicana que cuando empecemos el curso verán que en esa película está como muy claramente expuesto lo que vengo platicando de elementos judíos que ya no son de perspectiva público no judío hacia adentro, sino de judaísmo esférico, ¿no? Eh, Quedan 20 minutos, entonces quisiera abrir la mesa preguntas. Yo sé que he hablado muchísimo y muy rápido, pero pues les quiero recordar que esto es simplemente eh, un pues una entradita, es un appetizer de lo que va a ser el curso, ¿no? Entonces, los invito muchísimo a inscribirse a Cine Kosher y pues si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta, adelante. La pueden escribir. Bueno, la pregunta es qué periodo, no sé si todo el mundo puede leer las preguntas, me imagino que sí. La,
el diseño del curso ahorita está sobre todo enfocado a los años 90, 2000 y la actualidad. Sin embargo, ahora estoy pensando en agregar una sesión que hable sobre las películas que les estoy comentando, sobre todo Que Dios me perdone. No se han recibido los enlaces para ver las películas porque, como comenté, esto es nada más un tentempié para el curso. En el curso se les mandarán los enlaces para ver las películas antes de cada sesión. ¿Qué nos depara el futuro? Qué buena pregunta. No lo sé. ¿En qué sentido? En el sentido cinematográfico, esperemos que sigamos haciendo muy buen cine nacional. Ahí nos recomiendan, no sé, preguntan la diferencia del cine argentino judío con el cine mexicano judío. Eh, bueno, voy poco a poco porque gracias por bombardearme de preguntas. Como hablaba un poquito, yo creo que la diferencia entre el cine judío latinoamericano, digamos sudamericano, y el cine judío mexicano es primero la grande presencia que tienen los judíos en Argentina en la sociedad en general, ¿no? Primero por el número, que evidentemente es mucho más grande que la colectividad judía, eh, y que a final de cuentas ha sido mucho más integrada, porque toda la comunidad judía es prácticamente una comunidad de inmigrantes. Entonces no hay una gran distinción, creo yo, habrá argentinos que piensen diferentemente entre si era inmigración gallega o inmigración judía o polaca o lo que fuera. No. Entonces, yo creo que en Argentina la otredad ahora sí que es algo muy, muy común, ¿no? Todos son algo antes de ser argentinos. Y entonces en ese contexto yo creo que el ser judío no se diferencia tanto. Y por eso podemos encontrar películas como Relatos Salvajes, que son películas profundamente argentinas, en donde simple y sencillamente tenemos brochazos de judaísmo, más sin embargo no son películas per se judías. Morirse está en hebreo y Novia que te vea, que son películas mexicanas, evidentemente ahí el judaísmo es algo súper presente. En el curso hablaré sobre todo de películas judías, ¿no? Mejor dicho, en películas judías no existe. De películas con temática judía, ¿no? Ya sea realizadas por judíos o no, porque eso también es muy importante, ¿no? Alejandro Springal recibió muchísimas críticas por no ser judío y atreverse a hacer una película de judíos. Veo comentarios. Sí, definitivamente lo que pasa es justamente una de las cosas que analizaremos en el curso con mucho énfasis, es esta idea de otredad, ¿no? A final de cuentas, yo creo que yo soy culpable también, ¿no? De estar reafirmando este concepto, porque a final de cuentas no deberíamos estar hablando de cine judío argentino o de cine judío mexicano, deberíamos estar hablando de cine argentino con temática judía o de cine mexicano con temática judía. Sin embargo, el judío, por su naturaleza, ¿no? Y por su historia como pueblo, pues siempre se caracteriza de esta otredad, ¿no? Entonces, yo creo que justamente eso es lo que vamos a analizar. Sobre todo a mí lo que me interesa ver es a lo largo del cine latinoamericano, no tenemos muchos ejemplos, pero me gustaría mucho adentrarme en el curso de cómo son representados los judíos, ¿no? Y sobre todo hacer una distinción entre cómo son presentados en películas, digamos, de cineastas judíos dirigidos a un público judío, de cineastas no judíos dirigidos a un público judío y de cineastas judíos dirigidos a un público no judío. Parece un trabalenguas, pero en el curso seremos mucho más específicos con esto.
había por ahí alguna otra pregunta que se me escapó que me resultaba interesante. Eh, Perdónenme ahorita. Si quieren, este es un buen momento para poner alguna pregunta. De cualquier manera, el curso consiste en seis clases, bueno, seis ponencias, digamos, y van a ser mucho más participativas, ¿no? No va a ser así. Eh, Justamente no va a ser como es hoy, que nada más me ven aquí hablar como perico, perdón, sino que va a ser mucho más abierto a debate, a participación. A mí me interesa muchísimo que las personas que se inscriban al curso participen, ¿no? Que hagan sus propias reflexiones sobre la película. No sé, Salvador, si tú nos puedes apoyar dando detalles del curso. Claro que sí, con muchísimo gusto. El inicio del curso, como ya lo comentaron, es el día 4 de septiembre. El curso termina el 30 de octubre del presente año y los horarios de las clases serían los días miércoles de 7 a 9 de la noche. La duración son 6 sesiones y la modalidad es presencial o en línea, transmisión simultánea. El día, a todos y cada uno de ustedes les enviaremos la información vía WhatsApp lo antes posible y cualquier duda, vamos a estar a sus órdenes para que nos lo puedan compartir vía WhatsApp y nos comunicamos o lo respondemos por la misma vía de comunicación. Vale la pena recordarles que aún tenemos el 20% de descuento y más a los participantes que estuvieron el día de hoy en el webinar. Así es que bueno, de manera presencial, recuerden que nos encontramos en Prolongación Avenida de los Bosques, 292, quinto piso, en Lomas de Chamizal, Coajimalpa. Ya respondí ahí una pregunta. Y bueno, mañana en el transcurso del día vamos a estar en contacto con todos y cada uno de ustedes para brindarle información más a detalle y poder acompañarlos en el proceso de su inscripción al curso. Muchas gracias, Sandro, y te regreso el micrófono. No, gracias a ustedes. Yo la verdad digo, estoy súper, súper agradecido por el espacio y muy agradecido por el hecho de que también podamos hacer este curso de manera remota para que, para que tengamos sobre todo participación de otros países. Si hay escuchas por ahí de Argentina o de Uruguay o de Chile, ojalá se inscriban al curso porque creo que para nosotros va a ser muy, muy importante escuchar también reflexiones desde otra mentalidad, desde otra colectividad. Sin embargo, si están en México, yo sí los invitaría eh, a tratar de llegar al curso presencial, porque Zoom es maravilloso, pero creo que en el curso presencial se puede aprovechar muchísimo, ¿no? Sobre todo porque podemos ser un poquito más detallistas sobre ciertos comentarios y demás. No sé si hay alguna otra pregunta o si quieren que cerremos, les agradezco muchísimo el espacio. Si no hay algún otro comentario, creo que podemos cerrar, Salvador. Sí, así es, Sandro. A nombre de la Universidad Hebraica, te agradecemos una vez más tu participación en este webinar y el poder compartirnos todo tu conocimiento. Y a todos y cada uno de ustedes que participaron en el webinar, pues vamos a estar en contacto con ustedes para poder invitarlos y llevarlos en este proceso de admisión e inscripción al curso y esperamos verlos muy pronto. Muchísimas gracias, Sandro, y nos despedimos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. A ustedes, hasta luego.